presentación. Buenas tardes, en breves minutos vamos a iniciar. 10 minutos.
Hola Alejandro, habla Edgar Maestre, ¿me escuchas? Escuchamos. Excelente, gracias. Acabo de hacer cambiar de computadora, hacer un ajuste en el micrófono, así que todo en orden de este lado. Muchas gracias. Coloco el micrófono en silencio. Ya estoy como organizador, así que puedo mover el panel directamente desde acá.
Buenas tardes. Vamos a iniciar con un cuarto conservatorio organizado por Jóvenes Unidos por la Educación. De palabras de bienvenida vamos a tener a la vicepresidenta de Unidos por la Educación, la doctora Lidia Rosana Castellón. Muy buenas tardes, queridos amigos. Felices de ver a María Victoria, nuestra amiga, que siempre ha tenido un compromiso con la educación, no solamente de Colombia, sino de América Latina. La verdad es que esto lo habíamos planificado con mucho cariño y teníamos la intención de hacerlo porque pensamos que es un tema de interés y sobre todo como Unidos por la Educación. La unidad por la educación no es de un país, la unidad por la educación debe ser una visión, un pensamiento, ojalá latinoamericano y mundial. Así que me siento más que contenta de poderles dar la bienvenida como vicepresidenta de Unidos por la Educación, como una persona que cree en esto y sobre todo entendiendo que el futuro de nuestras naciones se van a decidir en las aulas de clase. El otro día escuchaba a don Andreas Schreiber de la OCDE y decía algo muy bonito, decía que hay dos tipos de países, unos que invierten en el presente y otros que invierten en el futuro. Los países que invierten en el futuro son los que creen en la educación. Y hoy vamos a tener la oportunidad y la dicha de escuchar a una querida amiga, a María Victoria Angulo, una mujer de trayectoria, de temple, inteligente, bonita, como la pueden ver en pantalla, y bonita por dentro y por fuera. Así que vamos a tener ese enorme privilegio que ella va a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con los espacios de aprendizaje para toda la vida, porque se aprende desde la cuna hasta la tumba y es un tema que tenemos que traer a la mesa. Yo no la voy a presentar porque acá hay un tema de mujeres y nuestra querida Alejandra de Jóvenes Unidos por la Educación, porque yo estoy colada, es la que la va a presentar. Un gran abrazo hasta Colombia, hasta Bogotá. Se te quiere, María Victoria, y gracias por tu tiempo. Gracias, Miriam. Ahora, adicional, queremos agradecer a YDT por facilitarnos la plataforma y tenemos unas palabras de Edgar Maestro. Muy bien. Buenas tardes a todos. Un placer acompañarlos. Antes de continuar, me gustaría confirmar, Alejandra, si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengan todos en distintas provincias, en Panamá, en la Cámara de Comercio, en la ciudad, en el Distrito Capital, en Colón, en Chiriquí también que nos acompañan y el resto de provincias en Panamá, como también a la doctora María Victoria Angulo que nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Un placer conocerla y que nos esté acompañando en esta actividad. En nombre de Young America's Business Trust, YBT, una organización internacional sin fines de lucro que trabaja en cooperación con la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, queremos primero que todo felicitarlos a ustedes por esta iniciativa de desarrollar esta cuarta edición de este conversatorio. Estuve presente en la tercera edición, he sido testigo de los avances, la evolución que ha tenido este proceso y quiero felicitar a este grupo de jóvenes líderes y todas las personas que lo están apoyando, no solamente en Panamá, sino también en otros países de la región, para que juntos podamos trabajar un sector muy importante como lo es, y muy bonito, por cierto, como lo es el tema de la educación. Este día se llevó a cabo en Washington, D.C., la primera mesa redonda sobre educación. Se habló sobre la Agenda Interamericana de Educación, estuvo presente la señora Ministra de Educación de Panamá, incluso como ponente, y muy grato que este conversatorio se esté desarrollando en este día donde en la Organización de los Estados Americanos el tema de educación ha sido la agenda de este día miércoles. Y es un apoyo que estamos brindando porque confiamos plenamente en el trabajo de ustedes, en el trabajo que están realizando nuestra organización como catalizador del emprendimiento a nivel de las Américas. También estamos trabajando de la mano con los jóvenes para llevar soluciones en el tema de educación. Tenemos programas como el Foro de Jóvenes de las Américas, cuya cuarta edición se llevó a cabo en Panamá, en el marco de la 7ª Cumbre de las Américas, hace un año. Programas como la competencia Talento e Innovación de las Américas, el TIC Américas,
que han permitido que los jóvenes emprendedores y los jóvenes líderes puedan presentar sus soluciones a los distintos problemas que tenemos en el sector de la educación, no solamente en temas de contenido, educación, formación docente, entre otros, sino que los jóvenes a través de la innovación, a través de la tecnología, están llevando propuestas a nuestros gobiernos nacionales, a nuestros gobiernos locales, y como actores sociales, muy importante mencionar eso, de que los jóvenes son reconocidos como actores sociales en el marco de la Cumbre de las Américas. Ya los jóvenes tienen la oportunidad de que los resultados de todo este tipo de iniciativas, como la que estamos desarrollando no solamente en Panamá, sino también en Bogotá y otras regiones de las Américas, puedan llegar directamente a nuestros líderes del continente. No solamente los líderes de gobierno, sino también los líderes del sector privado, los líderes de la sociedad. Yo me encuentro en este momento desde la Ciudad del Saber y quisiera enviar un saludo también a los invitados especiales que tenemos, además de la doctora María Victoria Angulo desde Bogotá. Veo que en Panamá, en la ciudad de Panamá, tenemos al profesor Jorge Arosemena, presidente ejecutivo de la Ciudad del Saber. Un saludo, profesor Arosemena. Los saludo desde la Ciudad del Saber y les hago llegar mis excusas por no poder estar presente con ustedes, pero por otros compromisos que he tenido el día de hoy, pues no me alcanzaba a poder estar en la Cámara de Comercio en Panamá. Desearles éxitos en estas actividades, no solamente en esta actividad de este día, sino también en el resto de actividades. Siempre estamos al tanto de todo lo que están desarrollando en Panamá, Jóvenes Unidos por la Educación, jóvenes que vienen trabajando desde la 7ª Cumbre de las Américas con nosotros, y ver líderes como Francisco Trejos, como Alejandra, como Alejandro Carbonell, entre muchos otros jóvenes, José Montoya también, en Chiriquí, que somos testigos de cómo ellos están trabajando día a día por nuestros jóvenes en Panamá y por la educación. Desde el Young America's Business Trust, un saludo de nuestro presidente ejecutivo, el señor Luis Vijuria, quien se encuentra en Washington, D.C., nuestra directora ejecutiva Valerie Lorena, con quien conversé hace muy pocos minutos por celular y me ha solicitado extenderles también los agradecimientos por tenernos en cuenta para ser parte de esta iniciativa. No me quiero extender porque tenemos la presentación de la doctora María Victoria Angulo, por lo tanto quiero desearles muchos éxitos y por favor sigan adelante con este extraordinario trabajo que están realizando y van a tener siempre nuestro apoyo. Saludos a todos en Panamá, saludos a todos en Colombia y en las Américas. Muchas gracias. Bueno, adicional queremos agradecer a la Cámara de Comercio por brindarnos sus instalaciones y para poder llevar a cabo este conversatorio. La metodología que vamos a estar llevando durante el conversatorio es que vamos a ver la presentación y las palabras de la doctora María Victoria Angulo, y a continuación, después de esta presentación, se va a abrir un espacio para preguntas y respuestas tanto en Panamá, Colón y para presentar a la doctora María Victoria Angulo y conocerlo un poco, es la actual secretaria de Educación de Bogotá, nuestra invitada al cuarto conversatorio organizado por Jóvenes Unidos por la Educación. María Victoria es oriunda de Ibagué, Colombia, pero desde muy joven se radicó en Bogotá, donde estudió Economía en la Universidad de Los Ángeles. Ha destinado mayor parte de su vida en el sector de la educación, dentro de entidades como el Ministerio de Educación de Colombia, la Fundación de Empresarios por la Educación y REDUCA, que es la red de organizaciones de la sociedad civil por la educación. En su trayectoria también se destaca su paso por entidades como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Comercio y la Secretaría de Hacienda. Hoy tenemos el agrado de tenerla con nosotros y conversar con ella acerca de los espacios para el aprendizaje durante toda la vida. Primera infancia, jornada extendida y centros de formación para la edad. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un privilegio estar acá. Un saludo a la gran amiga de vida, de luchas, de batallas, que es Rosana, que me da esta oportunidad, y a todos los jóvenes que hace casi un mes y medio a sus líderes los pude conocer y me dan generosamente este espacio para más que nada compartir y escuchar. Yo creo que lo que he aprendido en estos 18 años es que en educación la escucha y la construcción colectiva marca la diferencia. Andreas los estuvo visitando de la OCDE, vi que estuvo en Panamá, y quisiera justamente introducir que cada vez que Andreas va al país, los expertos preguntan cómo mejorar la educación.
y todo el mundo se quiere centrar en las pruebas de aprendizaje y cada quien quiere decir que tiene un modelo más activo. Yo les diría que América Latina comparte muchas características de su modelo educativo. Primero de ellos el reto de empoderamiento y de trabajo de maestros, pero un trabajo de maestros donde uno realmente los dignifica, los empodera. Y cuando yo hablo de la dignificación, hago de la dignificación de lo humano, de los maestros, de los directivos, de los equipos de trabajo. Y paso a hablar de la dignificación de los ambientes de aprendizaje. ¿Y por qué si hacemos una llave colegiada entre la dignificación de lo humano y los ambientes lograremos cambios? Porque logramos abordar cambios de imaginarios, de creencias, de valores, entender al ser humano en todas sus dimensiones, porque los niños y los jóvenes de nuestro sistema educativo son eso, seres humanos que quieren ser felices y que quieren ser realizados. Con ese contexto, les dejo ver que seguramente el mensaje que dio Andreas en Panamá y el que da en toda América Latina, le habla uno de mayor descentralización de las instituciones educativas, de mayor empoderamiento de los actores, de que tenemos que centrarnos en que la lectura, la escritura, la matemática y la ciencia sea una obsesión y nuestros niños aprendan más y mejor, y que la educación sea como un leitmotiv social, un leitmotiv posicionado a nivel de los políticos, a nivel de las entidades territoriales y de las distintas municipalidades de Panamá, como nos acompañan hoy en este evento. En Colombia podríamos decir que serían las mismas recomendaciones. Entonces, ¿de qué va a versar estos 20 minutos que tengo el privilegio de compartir con ustedes? De un tema que muy comúnmente no sale en la agenda, o si sale, sale como infraestructura educativa. Y es cuántos miles de millones de dólares va a invertir Panamá haciendo colegios. Y así se lo describen a uno, como inversión en infraestructura educativa. Entonces, iniciemos la presentación. Yo voy a ir acá proyectándola y sé que ustedes también la van siguiendo allá. Ya nos van a habilitar, por favor, la presentación. ¿Me podrían confirmar, por favor, si ya está siendo proyectada? Te observo en este momento, doctora Angulo, la presentación. Perfecto. Bueno, entonces, rápidamente hay 3 ejes de trabajo y le voy a pedir acá, me acompañan Andrea Figueroa, que es la secretaria privada acá del despacho, y me acompaña Óscar Santana, quien viene liderando el proyecto de ambientes de aprendizaje. A los dos agradezco la producción de este contenido que hoy les vamos a compartir. Hay 3 temas centrales. Primero, ¿qué dice la literatura y la bibliografía internacional acerca de para dónde van los ambientes de aprendizaje actualmente, los del siglo XXI? ¿Qué vamos a hacer en Bogotá? Como un referente, habrán muchas experiencias, pero me parece interesante mostrarles cómo en un plan de desarrollo dejó de ser solamente un tema de infraestructura y pasó a ser un tema de ambientes de aprendizaje, y dónde se van a generar en estos 4 años estos cambios en la ciudad que puedan darle seguramente ideas y detonar conversaciones útiles para el caso de Panamá. Este es el mapa de la ciudad de Bogotá y ustedes pueden ver allí señalados los puntos donde están ubicados los colegios oficiales. Para darles una dimensión de lo que es pues la educación, ustedes saben que Bogotá, con sus 45 millones de habitantes, tiene una ciudad capital que acoge más de 8 millones de habitantes, es decir, nosotros representamos casi 7 ciudades intermedias del país y podemos ser del tamaño de varios países de América Latina. Allí pueden ver, y por eso la dispersión geográfica, y es importante acentuarlo, porque cualquier gesta que queramos hacer, pues requiere de un número importante de recursos, pero también de la movilización de muchos actores y de que el suelo en la ciudad esté habilitado. Yo realmente no sé cómo será el tema de ordenamiento territorial en Panamá, pero es un tema a tener en agenda. Ahora, por ejemplo, pretendemos cambiar todo el plan de ordenamiento territorial para que sea obligatorio que en todos los proyectos habitacionales siempre haya equipamiento para lo educativo, lo cultural y lo recreativo. Que cuando uno piense dónde se van a hacer las bibliotecas o dónde se van a hacer los parques, se piense colegiadamente en educación, porque ahora que hablamos de una ciudad escuela, de un espacio que va más allá de los muros, es muy importante este tema que parecería accesorio, pero que a los que trabajamos en educación nos toca aprender mucho si realmente queremos pensar bien dónde se van a ubicar los espacios, cuáles van a ser sus dimensiones y cómo se van a integrar con el resto de temas de la ciudad. Estuvo acompañando a la Secretaría de Hacienda y en general
aquí en Colombia, un experto que se llama Frank Locker, y en general pues, de la Universidad de Boston, pero además la Escuela de Harvard en materia de construcción de ambientes, vino a hacer varios análisis de hacia dónde debería ir la inversión en infraestructura educativa en el país. Hace unos años el tema era megacolegios, eran grandes colegios que acogieran un número mayor de niños y que tuvieran obviamente una dotación en mejores condiciones que las escuelas de hace 30 o 40 años. Desde acompañamiento internacional, y voy a ir pasando sobre la gráfica, pues vamos a evidenciar qué competencias y qué abordajes de competencias requieren los niños en los distintos ciclos del sistema educativo y cómo esto va a impactar los ambientes de aprendizaje. Por ejemplo, si miramos prejardín, jardín y transición, y lo que acá se denomina primera infancia, tenemos que tener en cuenta que ellos van a pasar por la etapa de juego, arte, literatura y exploración del cuerpo. Por esa razón, el diseño de los ambientes pues tiene unas particularidades especiales. Luego vamos avanzando y ya vemos obviamente unos niños y niñas que exploran el mundo y que siguen distintas actuaciones, tanto del ser como del saber, comienzan a comunicarse y comienzan a establecer relaciones. Esto mirando la significancia de los grados primero, el grado segundo, el grado tercero y cuarto, donde además sabemos que tenemos un reto inmenso y es que los niños realmente aprendan a leer y escribir. Les comparto un dato y ahora que va a entrar nuevamente Panamá a las pruebas PISA, y es que de Bogotá, por ejemplo, el 45% de los niños que presentan las pruebas de estado colombianas de lectura y escritura no sabe realmente leer y está en grado tercero, y así transcurre en todo el sistema educativo porque obtienen las pruebas insuficiente y mínimo. Y cuando uno habla de lectura, habla de múltiples lecturas, obviamente lectura simbólica, de interpretación, lectura contextual, lectura de ciudad y múltiples herramientas que comienzan a darse desde la básica primaria. Disculpen si oyen un ruido de fondo porque es que tenemos acá una carrilera que pasa al lado de la secretaría, entonces de antemano me disculpo por el ruido. Luego vemos los ciclos tercero y cuarto, donde uno obviamente ya ve que necesitan unos escenarios alternativos que sumen al área tradicional para abordar los temas de pensamiento científico, crítico y abstracto, y los distintos temas y proyectos aplicados que se suman al aprendizaje. Toda Latinoamérica está hablando de que tenemos que volcarnos a la jornada extendida o a la jornada única. Esto implica distintos escenarios porque no puede ser que las horas de clase se susciten en más de lo mismo, es decir, más horas de matemáticas, más horas de lenguaje en los mismos escenarios. Entonces, por eso vemos que ya cuando vamos de la básica y la media, además de continuar con la formación integral, los estudiantes buscan oportunidades que los acerquen a la educación superior y además a escenarios que los conecten con el arte, con la recreación, con el deporte y todos los temas que también abordan competencias socioemocionales que impactan directamente los aprendizajes. En media particularmente vemos énfasis en arte, diseño, en ciencias de biología y química y ciencias de la salud, ciencias económicas, administrativas, educación física, deportiva, humanidades y artes. ¿Qué buscaba dejarles esta referencia bibliográfica de todo el conocimiento de Harvard al respecto? Que cuando se piensa no solamente en los terrenos, en el monto a invertir y en el tamaño y el tipo de institución, y como ahora las instituciones lo ideal es que integren desde educación inicial, es decir, primera infancia, hasta educación media, los arquitectos, quienes diseñan y quienes se piensan el componente pedagógico, tienen que tener en cuenta las particularidades de cada uno de estos ciclos que se integren a una misma institución educativa. Si vamos a entrar a estrategias y principios, acá con el grupo me prepararon varios hitos en el proceso relacional educativo que influyen directamente en el proceso de construcción, inversión y ambientes. Por ejemplo, creo que llevamos oyendo tal vez los últimos 5 años el término comunidad de aprendizaje, como una vía para la tutoría, como una vía para la construcción de redes y como una vía para aprender en otros y por otros. Eso exige unos espacios y unos diseños polimodales y unas aulas con unas características que no solo estén hechas para un fin. Obvio, en nuestros países latinoamericanos los recursos para la educación son escasos y tenemos que optimizarlo. Entonces, allí hay varios principios, la construcción de comunidad, la construcción de relaciones, la flexibilidad en el diseño, estamos hablando del diseño curricular, del diseño de espacios, de acoger a los niños de las distintas edades y de principios de aprendizaje activo. Muchos de quienes nos escuchan deben conocer, porque es una experiencia reconocida a nivel internacional, Escuela Nueva, como el primer modelo
diseñado en Colombia para hablar de aprendizaje activo. Ahora hablamos de escuela urbana activa y hay muchos otros donde los grupos pequeños de trabajo y el aprendizaje por proyectos y prácticos se vuelve diferencial. Esto impacta en el mobiliario, en el tamaño de las aulas y en el tipo de interacción y mediación que hacen los tutores y quienes acompañan este proceso de aprendizaje, que va al punto de profesor como guía, instancias de colaboración. La red de tutoría es un proyecto muy conocido en México que ahora va a ser adoptado como política en Chile, política nacional. Se basa en red de colaboración de estudiantes y maestros para eso que decía el doctor Andreas, de impactar aprendizajes, pero es que tenemos que saber leer qué ha pasado con el modelo latinoamericano, cuál es la realidad de nuestros docentes, que les inspira a aprender entre pares, pero que una red de tutorías tendría que tener toda una base conceptual y de contenidos de apoyo a la estrategia. Múltiples modalidades, hablamos de Blended Learning, que es un aprendizaje que tiene apoyos presenciales, apoyos virtuales. Obviamente la tecnología, cuando hagamos todos estos diseños, hay que evaluar para qué y por qué. Hay muchos estudios que dicen que el rol de la tecnología en la primera infancia tiene que medirse y entenderse muy bien a qué, porque no es lo más aconsejado. Cuando uno lleva en básica y primaria hay una mediación y un uso de algunos dispositivos electrónicos para motivación de lectura y de trabajo con padres de familia, y obviamente en la medida en que ya estamos hablando de los jóvenes, pues ya la tecnología aparece transversal a los procesos de aprendizaje. Hacer visible el aprendizaje, que ya voy a entrar a contarles cada una de estas estrategias, tiene que ver con el poder de comunicar y el poder de empoderar, y las zonas de circulación y áreas de encuentro. Recordemos, por ejemplo, que en Colombia, haber pasado a procesos de jornada extendida, jornada única, nos va a implicar hablar de comedores escolares, nos va a implicar hablar de nuevas zonas de recreación, de más aulas polimodales y de zonas de arte. Lo pongo sobre la mesa porque influye en cocinas de apoyo a los comedores y múltiples zonas también que conecten y espacios de circulación en la escuela. Voy a entrar a detallar cada uno de estos principios. Cuando les hablaba de las pequeñas comunidades de aprendizaje, aquí pueden ver pues, un gráfico de un trabajo entre pares y cómo esta área está prevista en esta área de como comunidad de aprendizaje que ven en el diseño de la institución educativa. ¿Qué favorecen estas áreas? El relacionamiento, el aprendizaje, los pequeños grupos. Obviamente también hay zonas de recreación porque sabemos que desde la lúdica es donde todos más aprendemos. Hay algo coloquial, es cuando les preguntan a los niños cuál es el mejor momento de su jornada escolar y responden el recreo. Y habría mucha gente tradicional que diría que es una mala respuesta y es una magnífica respuesta. Cómo hacer de los ambientes educativos ambientes divertidos y significativos. Aquí vamos a construir relaciones y a estas grandes áreas de espacios comunes donde se van a encontrar docentes, investigadores, donde los estudiantes van a querer quedarse en el aula o en la institución educativa, haciendo trabajos de tutoría, de fortalecimiento, integrando su agenda aprendizajes interdisciplinarios, más allá de lo que está curricularmente definido. La flexibilidad, pues es que el tipo de aula, además por el incremento que ha tenido la cobertura en nuestros países y la escasez de recursos, tenemos que generar aulas y espacios que puedan tener múltiples usos y que sean flexibles desde el diseño y como podemos ver aquí, que podamos cambiar el uso según tamaños, que podamos reinterpretar el área de los espacios, que tengamos variedad de experiencias cotidianas que puedan vivir los estudiantes. El aprendizaje activo, que también tiene que ver mucho con lo primero que vimos, el punto también de aprendizaje entre pares y entre redes, requiere de unos espacios colaborativos previstos para tal fin y de un equipamiento. Aquí comienzan ustedes a ver en las fotos que están ilustrando un equipamiento en tecnología o artes plásticas o pantallas o apoyo de muebles interactivos que acompañan el aprendizaje, que pueden ser herramientas y materiales muy válidos. Cuando ven estas fotos, ahora les voy a mostrar más adelante fotos de los colegios en Bogotá, no crean que yo estoy dando una charla para Dinamarca o para Suiza. Soy totalmente consciente de que estamos en Latinoamérica, de que hay una restricción de recursos, pero hemos visto en otras ciudades del país que Rosana me pudo acompañar el año anterior, Medellín, cómo es posible con los mismos recursos públicos hacer que una ciudad se vuelque en espacios amables, espacios con naturaleza, espacios dignos, a que sean los espacios más lindos de la ciudad, los del sector educativo. Entonces, no es imposible que en Latinoamérica podamos hablar de estos espacios. El profesor como guía, yo creo que el profesor y el rol del docente, del educador, del inspirador, ha venido cambiando y para eso los elementos, los espacios y su rol, a él también tenemos que hacerlo copartícipe de los cambios en los espacios.
Cuando se fue a generar el Centro de Innovación del Maestro en Medellín, proyecto que también Rosana pudo conocer, los primeros talleres que se hicieron, además de quienes estaba diseñando todo este andamiaje arquitectónico, estudios de suelo, era con los maestros, porque cambiar espacios implica cambiar roles, y cambiar roles implica entender que uno comienza a ser un facilitador, un inspirador, que uno tiene que tener una aproximación distinta a la tecnología, al trabajo entre pares, a la retroalimentación. Esto es colaboración. Estos espacios no son propiamente los que están aquí señalados aulas, sino son espacios complementarios que en horarios que los estudiantes tienen dentro de la escuela les permiten hacer conexión, les permiten realizar trabajos, favorecer el intercambio de saberes, hacer un trabajo multigrado como el trabajo de toda escuela nueva. Y ya si los vamos a trasladar a espacios universitarios, pues es muy común que en una universidad pues existan este tipo de espacios señalados acá también de trabajo y colaboración multigrado. Múltiples modalidades de aprendizaje. En una Latinoamérica que requiere mejorar tanto en calidad, que tiene un incremento en cobertura, que tiene unos recursos limitados, hay que tener creatividad para que más alumnos aprendan de la forma más eficaz, pero a su vez se relacionen, mejoren la expresión y dispongan de unas mismas herramientas que pueden servir para múltiples espacios. Aquí ven unos ejemplos de los tipos de espacios de una misma institución que pueden ser usados para reuniones grupales de toda la institución, trabajo en grupo, clases, trabajo entre los estudiantes, tutorías especializadas. Entonces, este enfoque polimodal y multimodal del uso del espacio viene a marcar la diferencia en lo que los latinoamericanos podemos hacer a nivel de infraestructura, y estamos con todo el conocimiento para hacerlo. Es un poco perderle el miedo a la tradicional inversión en infraestructura. Hacer visible el aprendizaje. Miren las fotos. Estas fotos aquí nos invitan, cuando uno va a países como Inglaterra, misiones educativas, o a Francia, a uno le enseñan que el aprendizaje activo tiene que ver, porque todo lo que decora y embellece el espacio tiene que ver con logros y con aprendizajes de los estudiantes y los docentes. Hacer visibles estos espacios no solamente como un elemento decorativo, sino como un elemento de aprendizaje activo. Además, si hay algún reto que tenemos los latinoamericanos es dejar que los estudiantes y los docentes expresen, y que con base en esas expresiones se propongan construcciones conjuntas. Ustedes saben que las corrientes tradicionales de aprendizaje son hoy muy discutidas. Hoy se habla obviamente de que el aprendizaje es extramuros, de que las horas más proclives al aprendizaje pueden ser las horas que pasan los niños en familia, los niños con su comunidad, los niños en el barrio, y por eso es tan importante hacer la transformación a pensar que ya no podemos hablar de espacios tradicionales de aprendizaje. Las zonas de circulación que les mencionaba, no me detengo en ello. Entonces, ¿cuál es el mensaje que va hasta acá de la presentación? Primero, Latinoamérica puede darse el lujo de tener espacios dignos de aprendizaje, sumarlo a la dignificación del trabajo con los docentes, con lo humano, y lograr grandes impactos, no solamente en el saber, sino en el ser. ¿Qué implica eso? Tener súper estudiado el suelo, invocar que cualquier desarrollo habitacional vaya desarrollado acompañado de equipamiento educativo. Cuando se planea en la ciudad, el secretario de Educación, el ministro de Educación, no puede ir solo pensando dónde va a ser la infraestructura educativa. Tiene que hacer un trabajo interdisciplinario con sus colegas para ligarlos a programas de megabibliotecas, zonas recreativas, zonas habitacionales, espacios urbanos de esparcimiento. Y quinto, podemos hacerlo con los recursos públicos limitados, pero con muy buen diseño, con transparente contratación y con un reenfoque de lo que la escuela del siglo XXI necesita, podemos cambiar los espacios de nuestros estudiantes. Este es el plan de desarrollo de Bogotá, un poco primicia, va a ser entregado formalmente al Consejo de Bogotá este próximo viernes, en ello llevamos trabajando ya estos más de 120 días de labores. Tiene 3 pilares y tiene varios ejes. Los pilares son, primero, el desarrollo orientado. Ustedes saben todos los problemas en Colombia de inequidad, de pobreza, y obviamente la ciudad no es ajena a ello, de orientar e integrar a la población más vulnerable, pero no tratarlos como aparte. Saber entender la diferencia es integrarlo a todo el desarrollo de la ciudad y en este caso también del país. Construcción desde la democracia de un espacio urbano que invite a la igualdad. Y aquí quiero expresar lo que diría el alcalde Enrique Peñalosa, que es una figura muy conocida a nivel internacional,
por haberle cambiado hace 18 años la cara a esta ciudad, por haber comenzado a pensar en transporte masivo, por comenzar a hacer las primeras megabibliotecas y las más grandes bibliotecas con las que cuenta esta ciudad, como unos templos del saber y del conocimiento. Fue la primera persona que en América Latina habló de ciclorrutas, fue la primera persona que comenzó a hablar del espacio público y decir que uno solamente no redistribuye el ingreso cuando da subsidios, cuando regala plata y casi cuando profesionaliza a la gente en su condición de vulnerabilidad. No. Uno genera condiciones de igualdad. Primero, cuando mejora la educación de un país, cuando mejora todo el estado de bienestar y cuando el espacio público, no importando de dónde sea uno, cuál sea la localidad donde esté, cuál sea su origen, uno va a tener el mismo acceso a colegios dignos, a hospitales dignos, a un espacio público que permite conectar con la ciudadanía, lo mismo que espacios de divertimento. Y el tercer pilar es la seguridad y la cultura ciudadana. Saben que desde el alcalde Peñalosa, luego con el alcalde Mocus, se hizo muy famoso que hablar de seguridad no es solamente hablar desde lo punitivo, sino hablar desde una cultura ciudadana donde obviamente nos integramos, nos reconocemos y pues sabemos las magníficas condiciones que en este respecto tiene Panamá y tenemos tanto que aprender. Ustedes tienen mucha más seguridad, mucha menos desigualdad. Nosotros estamos en un país con un reto enorme, próximo a la firma de la paz, donde hablar de paz realmente es hablar de equidad, de igualdad, de espacios, de democratización. Y Bogotá, pues obviamente, ser la secretaria de Educación en este cuatrenio es también ser la secretaria que tiene el reto de enfrentar este proceso de posconflicto, paz y reconciliación. Y en ello los espacios pueden ser la primera señal donde la ciudad habla de democratización del urbano. Como ejes transversales está el eje 1, que es sostenibilidad ambiental, basada en la eficiencia energética y un desarrollo compacto de ciudad, entender cuáles van a ser, hacia dónde va a crecer la ciudad, para dónde van a acompañar los demás desarrollos, el eje de oportunidades que promueve un desarrollo económico pero basado en el conocimiento. Me siento muy orgullosa de que el alcalde Enrique Peñalosa ha decidido que el clúster de desarrollo de esta ciudad es el conocimiento. Obviamente a través del conocimiento se desarrollan sectores como el sector servicios, el sector de las industrias TIC y muchos otros sectores de la ciudad. Nuestro plan se llama Bogotá, Ciudad Educadora, porque anhelamos que la educación y el conocimiento sea el centro del desarrollo. Un gobierno legítimo con eficiencia y buena administración y un nuevo plan de ordenamiento territorial. Todo esto, ustedes dirán, bueno, y en todo esto, en un plan de desarrollo, ¿dónde van a introducir el tema de ambientes de aprendizaje? ¿Dónde cabe? ¿Cómo cabe? En la siguiente diapositiva vamos a ver que en el pilar de igualdad de calidad de vida, nosotros diseñamos un programa acá en la Secretaría de Educación que se llama Inclusión para la Equidad. Y otras personas me dirían, ¿inversión en ladrillos es equidad? Inversión en ladrillos es social, totalmente, porque es dignificar los ambientes para que todos los niños de esta ciudad, no importando de su origen, mejoren los aprendizajes y mejoren sus condiciones de vida. ¿Qué hemos propuesto? Y voy a entrar a presentarles uno por uno. Primero vamos a construir 30 nuevos colegios en Bogotá, que van a ser colegios de jornada única, colegios donde va a estar introducida y conectada la primera infancia y que van a estar articulados a todos los temas de recreación, deporte, cultura, creación, ciencia y tecnología. Vamos a mejorar y ampliar 32 nuevas instituciones. Vamos a generar nuevos ambientes en colegios que ya existen, donde hay que hacer un mejoramiento muy claro de infraestructura. Vamos a crear la red de innovación de centros del maestro. Vamos a hacer obviamente una reposición parcial y total en algunos casos de las dotaciones, porque, ojo, porque yo sé que Panamá también está hablando de jornada única. Para hablar de jornada única, y me doy cuenta por lo que me encontré en Bogotá, es un reto enorme porque la gente piensa que jornada única igual calidad. Ojo, jornada única mejora muchas condiciones, aumenta en las horas de aprendizaje, pero si no lo hacemos con calidad, los resultados son muy complejos. Tenemos que trabajar el tema docente, la reflexión curricular, más horas para qué, en qué, cuál es énfasis, todo el tema de andamiaje e infraestructura referido a comedores escolares, bibliotecas, espacios para la cultura y la recreación. Bueno, dándoles esta introducción, entro a darles unos ejemplos y ya con esto terminar esta generosa intervención que ustedes me dieron la oportunidad de hacer. ¿Cómo serían, o sea, cómo se vería una ciudad donde estos espacios educativos, si ustedes ven, están localizados en X zonas de la ciudad que se distinguen como distritos de innovación, distritos de educación, cómo mezclan las zonas verdes y cómo se hacen unos espacios también proclives a la movilidad y a la interacción de los distintos actores? Este es Bogotá. Aquí tenemos algunas estrellitas que van asociadas a los lugares donde vamos a tener pues las principales intervenciones dentro de este proceso. Aquí hay el diseño, un render
de cómo serían los nuevos centros de desarrollo infantil. Bogotá va a generar una ruta de atención integral a la primera infancia. Visitábamos uno de estos jardines con el señor alcalde hace un mes para lanzar la política y veíamos cómo desde la sala de gestantes, la sala de lactancia, las salas de juego, las salas de lectura, las salas del comedor, son claves si queremos dar la atención que merecen. Y ustedes saben que la inversión en los primeros 5 años de vida es totalmente diferencial en materia educativa. Bueno, estas son algunas fotos de colegios que actualmente existen, que nosotros vamos a tener que remodelar, ampliar, y esto es lo que hemos denominado restituciones y terminaciones de ambiente educativo. No sé cómo será en Panamá, pero acá en Colombia también es un gran reto la gestión misma de la construcción. Encontrar los procesos de selección transparentes de los constructores, hacer que se den los cierres financieros. Los constructores apuestan por una infraestructura y luego le dicen a uno que no encontraron el cierre financiero y quedan las obras en terminar. Toda la labor de interventoría y seguimiento mismo de la obra. Aquí ya tenemos lo que serán los 3 centros de innovación del maestro. Serán centros donde los maestros van a trabajar temas desde respiración, manejo del cuerpo, temas cognitivos asociados a mejorar matemáticas, lenguaje, ellos como inspiradores de los aprendizajes, puntos de encuentro con familia, trabajo en red de los maestros. Acá tenemos un ejemplo de un parque temático con el que cuenta Bogotá que pensamos fortalecer. El parque de acá es el Parque Maloca. En Medellín encontramos el Parque Explora. Entonces, como cuando uno trabaja en educación, no piense que la gente de ciencia y tecnología va aparte, sino todos somos un sector y tenemos que hacer conexos, porque muchas actividades de jornada única, de las ferias de ciencia, de todo el tema de conocimiento del espacio, de trabajo con las estrellas y con muchos temas que para los estudiantes son infinitamente atractivos a través de planetarios y otros equipamientos, se pueden hacer si conectamos estos parques temáticos. Sobre el mejoramiento de las infraestructuras educativas, para que ustedes no se desanimen, porque las de Panamá claramente están en muchas mejores condiciones, pero les muestro el estado de las nuestras y cómo la intervención nuestra sería afectar desde zonas verdes, y aquí estamos mirando escuelas de la ruralidad, tenemos que trabajar zonas verdes, espacio público, mirar el tipo de terreno para garantizar seguridad y estabilidad de la construcción, con la poca plata que hay, abordar temas desde lo más básico que es pintura hasta adecuación de aulas y dotaciones, y cómo conectamos el espacio educativo con otros desarrollos que otras carteras pueden hacer en las zonas rurales. Tenemos pensado para las zonas rurales hacer intervenciones integrales. Vamos a arrancar con una localidad que se denomina Sumapaz, donde vamos a trabajar con otras carteras educativas, desarrollo económico, integración social, cultura, para hacer de la educación un tema central. Ya para finalizar, ustedes dirán, ¿y cómo orienta uno estos proyectos de ambiente de aprendizaje vinculando a la ciudadanía, a los voluntarios, a la empresa privada? Claro que hay que vincularlos porque no hay recurso público que dé. Y por otra cosa fundamental, porque todos sabemos que cuando nos hacemos parte del cambio somos hacedores de cambio futuro. En este caso hemos diseñado el proyecto Escuela Viva, Ciudadanía Activa. No me voy a detener, pero pueden ver allí cómo hemos identificado zonas deficitarias, colegios que requieren intervención, cómo vamos a articular el trabajo de los privados en unas brigadas que vamos a trabajar todas las vacaciones para, además de obras nuevas, trabajar en temas como pintura, como mejoras en temas ambientales, zonas verdes, dotaciones de aulas, que hagan que los colegios concursen. Ellos se van a presentar, van a concursar, los van a acompañar la empresa privada, al final vamos a elegir el mejor padrino, la mejor intervención, pero lo más interesante, porque los recursos públicos son sagrados, vamos a hacer conciencia en los maestros, en los directivos y en los padres de familia de esas localidades, de por qué se da este cambio, cuánto cuesta y cómo lo logramos entre todos. Los pilares estratégicos pues del 2016-2019 están aquí resumidos de qué vamos a impactar. Ya les he dicho que nuevas instituciones educativas, dotación para jornada única, la nueva dotación para las instituciones de media, la sede para quienes manejamos lo educativo, porque los ambientes deben ser dignos a todo nivel. Yo creo que educación es el sector excelso por excelencia, somos los que les tocamos la vida a millares de personas y familias y por lo tanto los ambientes deben tener unas condiciones que inspiren. Esta es la ciudad de Bogotá. Esto es las zonas en materia de educación superior, ya para terminar, porque les he hablado de primera infancia, de básica y media, de jornada única. En Bogotá se han venido desarrollando clústeres universitarios que la idea nuestra es apoyarlos, que además sean zonas
que se comienzan a visibilizar, que el suelo comienza hasta elevar de precio, que comienzan a generarle muchas otras externalidades para la ciudad, porque si ustedes ven en Boston, todos los conglomerados universitarios son las zonas más caras de la ciudad, que generaron desarrollos urbanos, equipamiento recreativo, cultural, zonas verdes. Aquí hay algunas fotos, imágenes de lo que va a ser el desarrollo de la sede de BOSA de la Ciudadela del Porvenir, que es una de las universidades que nosotros apoyamos, la Universidad Distrital. Es cómo hacer que las universidades públicas tengan presencia en lo local, en muchas más localidades. Aquí están los clústeres, donde están localizados en todo el territorio de Bogotá las principales universidades. Acá están localizadas las del centro y me detengo acá. Están muchas universidades de muy buena calidad del país, y cuando yo les hablo de clúster, no solo piensen que se pongan de acuerdo en proyectos de espacio urbano y de cómo van a tener unas normas mínimas de construcción de lo educativo y demás, sino cómo embellecen también la ciudad, comparten laboratorios, comparten bibliotecas, generan clases en común magistrales con profesores de alto nivel que se traen a nivel internacional. Esto no es nuevo, esto lo trabajan las principales ciudades universitarias del mundo, y pues es un reto a comenzar a trabajarlo en Bogotá. Aquí hay otro campus, que es el campus de Teusaquillo y Chapinero, y aquí están los nuevos centros, además, que vamos a construir, polimodales para técnica y tecnológica, que nos van a servir para trabajar jornada única, media fortalecida, técnica y tecnológica en temas como TICs, industrias culturales, salud, recreación y deporte. Yo termino, yo creo que acá, porque ya creo que usé todo mi tiempo, agradeciéndoles y dejándoles un mensaje, y es que cuando hablamos de infraestructura social, estamos hablando de ciudades educadoras. Cuando hablamos de infraestructura social, hablamos de reconocer lo humano. Cuando hablamos de infraestructura social, estamos hablando de que todo eso que Andreas dice, que cómo vamos a hacer que los aprendizajes se potencien, impacta directamente allí. Muchas gracias por el espacio, y bueno, compartirles esta ilusión que tenemos en Bogotá. Es un gran reto, y que entre todos, porque yo creo que el tema de educación, y como es Rosana, que es una líder latinoamericana, todas las redes, el trabajo que les podamos compartir y lo que podamos aprender de todo lo positivo que viene sucediendo en Panamá, pues para nosotros será un privilegio. Muchas gracias, María Victoria, por compartir con nosotros su tiempo y darnos esta gran presentación. Mucho valor para nosotros. Nosotros ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. Aquí en Panamá, ¿hay alguna pregunta? Tenemos una. Muy buenas tardes a todo el ministro de Educación y también a la señora secretaria de Educación de Bogotá, María Victoria Angulo, por esta presentación. Dos consultas nada más. Me pareció impresionante todo el proyecto, cómo involucra múltiples aristas de espacios educativos, en realidad es muy complejo. Me pareció importante el plan especial 2016-2019. Sin embargo, muchos de la construcción de más de 30 colegios, hay un centro de innovación para maestros, un centro de red de innovación, también se habla de otros espacios culturales y temáticos. Y la pregunta es si también este proyecto está escalonado para hacerse en ese periodo, o cuál es el periodo final donde pensamos tener toda esta infraestructura completa, ¿no? Porque inicialmente se habla de 2016-2019, pero veo que es un proceso que puede llevar un poco más de años. ¿Cuál es el tiempo en el cual se ve ya totalmente ejecutado toda esta ciudad educativa? Ahí me perdí la última pregunta. Decirle que no. ¿Será por los si tiempos? la puede repetir. Yo seguí muy atentamente la observación, pero la parte final por sonido, tú me estabas preguntando que estaba el margen al 2019, que pues, de pronto te parece obviamente un tiempo corto, que hay muchas metas, y la última parte, ¿cuál era de tu inquietud? Que ahí el sonido no nos permitió escucharte. En resumen, la pregunta es si el proyecto
presentando va a culminar con 2019 con la construcción y la finalización de todos los espacios y la adecuación a nivel de programa, ¿no? Tenemos prioridades, pero además era para conocer ese tiempo de ejecución, cuánto tiempo se ha dado la ejecución de este proyecto. ¿Cuánto tiempo ocupa? Ya, perfecto. El gobierno del que yo estoy a cargo en materia educativa, el señor alcalde Enrique Peñalosa fue electo hasta el 2019. Ya en 2020 habrá nuevo alcalde. Por eso lo que les compartí contempla lo que somos capaces de hacer en estos 4 años de infraestructura. Pero muy bueno tu punto, porque yo creo que uno como líder de política pública no tiene que pensar en el periodo que uno tiene a cargo, tiene que pensar en el futuro y en los niños. Y se me olvidó mencionar que vamos a llevar al Consejo de Bogotá una propuesta de reforma del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial, que se va a pensar a 20 años cuáles son los terrenos que hay que habilitar, el suelo que hay que habilitar para al alcalde que suceda y al secretario de Educación que suceda, porque Bogotá tiene muchos déficits en infraestructura. Esto que les estoy contando es una parte que apunta a avanzar, pero la tarea que sigue es enorme, de la responsabilidad que tenemos, y esperamos que así sea con el concurso de los concejales, que logremos hacer un nuevo plan de ordenamiento territorial, porque algo que tiene Bogotá, no sé en el caso de Panamá, es que hay muy poco suelo habilitado para construir en materia educativa. Entonces, genial tu pregunta porque me permitió visibilizar un tema que tal vez no había mencionado. Muchas gracias. Bueno, ahora si Sede Colón tiene alguna pregunta. Hola, Colón. Buenas tardes a todos, mi nombre es Francisco Trejos. Tengo una pregunta. En algún momento de la historia, pienso que Colombia no estaba descentralizado como está ahora. ¿Cómo fue ese proceso y cuáles fueron los beneficios de la descentralización y de involucrar a las alcaldías? En Panamá ahorita mismo está centralizado. ¿Cuáles son las ventajas de ese proceso de descentralización en la educación? Bueno, muy buena pregunta, muchas gracias. Contarles que Colombia se descentralizó hace 24 años. Y ¿qué hemos tenido de bueno y de malo en el proceso? Más si ustedes están en esta discusión. A ver, yo creo que tiene todo el sentido a nivel educativo la descentralización, si todo fuera perfecto. ¿Sí? Es decir, si los actores están empoderados, si existen los recursos, si hay este empoderamiento. ¿Qué hemos aprendido en estos 23 años? Que muy buena la descentralización, pero que el gran reto es trabajar muy de la mano con los secretarios de educación, con las autoridades locales. Los temas presupuestales son complejos porque cada entidad territorial tiene recursos disímiles. También la geopolítica, porque obviamente van cambiando las autoridades y no siempre se da un continuo en las acciones que se dan a nivel territorial. Y también que hemos aprendido, y yo creo que en eso el Ministerio de Colombia ha hecho un esfuerzo muy importante de educación, el Ministerio tiene que dar el gran derrotero. Y descentralizarse tiene que ser una descentralización con responsabilidad. Es decir, hay una política pública nacional, cuál va a ser la impronta que le va a poner la entidad territorial. En este caso Bogotá, cuando yo les cuento el plan de desarrollo es el plan de la ciudad, pero cuando deliberamos, obviamente tuvimos en cuenta de primera mano el plan de desarrollo nacional y cómo lo que nosotros íbamos a hacer apuntaba. Obviamente Bogotá es una entidad territorial privilegiada porque tiene muchos recursos propios, entonces yo puedo acompañar el quehacer con los recursos que me da la nación, con recursos propios. No todas las entidades territoriales en el país son así, y por eso si tú vas por muchos departamentos, uno es el caso del Chocó, que es un departamento de la costa pacífica, otro puede ser el caso en Amazonas, al sur del país, Bogotá, Medellín, Cali, que son ciudades que invierten mucho más en la educación. Entonces, ante la descentralización, empoderamiento, transparencia en el uso de los recursos, y un trabajo muy articulado a la política nacional. El reto no es menor, como ven, llevamos 23 años descentralizados en educación y tenemos aún muchas cosas que mejorar y aprender en la materia. Tenemos otras preguntas acá en Colombia. Dominicio Medina, de RS3. Buenas tardes, gracias María Victoria por compartir toda esa información interesante con nosotros. Mi pregunta es tanto corta y directa. Nosotros en estos momentos nos encontramos en un proyecto bien grande, bien ambicioso que el gobierno tiene para Colón de reformación y reestructuración de nuestra ciudad.
pero igual como colonense me preocupa el tema de la educación. ¿Qué nos sugieres tú a nosotros como colonense hacer en este caso durante este tiempo o este proceso de transformación estructural? Bueno, muy importante. Yo diría que lo primero, una política docente que vincule varios temas, los temas de la caracterización misma de lo que son los retos en materia del docente, el sistema de evaluación del docente, el acompañamiento al docente hay que reconocerlo y dignificarlo en todas sus dimensiones. Cuando yo les hablo de los centros de innovación es porque hemos encontrado una maravillosa práctica de que los docentes no solamente por tener la oportunidad de un doctorado o de una maestría generan cambios en prácticas de habla, hay que hacerles también acompañamiento situado, trabajo entre pares. Aconsejaría que en este rol también esté muy claro el rol de los directivos, de los rectores transformadores de cada una de las instituciones, el manejo de los fondos económicos locales que le dan a cada una de las instituciones, también libertad y empoderamiento. Yo les diría que en estas reformas estructurales Chile está revisando en este momento todo el tema de descentralización. Es cómo hacer un equilibrio entre la libertad que implica la descentralización, la autonomía, pero también el control y el rigor de que es un recurso público y finalmente pues tenemos que responder porque en Panamá las cosas avancen. Esa combinación media o justa de los dos temas sería muy exitoso y es lo que Andrea siempre resalta, Andreas de la OCDE, porque él da ejemplos y dice, todo el mundo se refiere a Finlandia, que tiene los mejores educadores, los mejores resultados, pero es que Finlandia 50 años atrás escogió a los mejores maestros, les elevó el salario, los empoderó, les dio todas las libertades para ellos definir con quién trabajaban en sus instituciones educativas. Obviamente este es un ejemplo extremo, no es nuestra realidad, no tenemos el dinero y no somos tan maduros como sociedad para llegar en ese punto en materia educativa. Entonces, ojalá la reforma que ustedes emprendan, aprendiendo de los errores que hemos tenido muchos de los países que ya llevamos más tiempo en descentralización, vincule, y les haría un llamado, Rosana lo conoce, una de las viceautoridades en Chile era nuestro compañero de trabajo, el viceministro también era un líder de Reduca, Matías Rips, tienen un ejemplo muy interesante de evaluación de lo que debería ser la descentralización, que me parece bastante más contemporánea a lo que fue nuestra ley es la ley 60 de 1993, desarrollo posterior a la Constitución, pero Chile tiene en este momento un desarrollo que vale la pena estudiar. Gracias. Muchas gracias, María. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. Y María Victoria, pienso que para agregar con el tema de Colón, es lo que tú dijiste sobre que debe tomarse en cuenta en la planificación. Colón se está reestructurando, tiene una renovación total y yo pienso que la pregunta sería, ¿estamos tomando en cuenta en la renovación de Colón los espacios educativos y de cultura, no? Muy buen punto. Si ustedes tienen la oportunidad de hacer la revisión del plan de ordenamiento territorial de Colón, de una vez dejen habilitado el suelo y que queden las normas técnicas para obligar que todos los constructores que inviertan en temas habitacionales tienen que invertir en educación y para educación pública y ciertas normas de uso de los espacios, de altura de las edificaciones, de zonas públicas conexas. Allí también les podemos ofrecer pues lo que gusten de lo que ha sido este análisis en Bogotá y de lo que es planeación distrital que viene revisando el POT, o si en algún momento quieren hacer una visita de una misión de pronto a Colombia o a Bogotá o a Medellín, pues con gusto se las generamos y les generamos los contactos con los actores claves que han venido evaluando estas normas del suelo, que serían claves que de una vez las inserten en el cambio que van a hacer en Colón. Muchísimas gracias, María Victoria. Hola, Chiqui, ¿tienen alguna pregunta? Sí, tenemos preguntas. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Buenas noches y muchas gracias por este espacio y compartir su tiempo y su experiencia, doctora. El doctor Andreas en su última visita, a Panamá hace una semana, él mencionó que el gran éxito que están teniendo algunos países o la gran mejora que están teniendo se debe a una política que logra una integración
de los diferentes actores, de la familia, de los padres, de los estudiantes y de los docentes. En el programa que están desarrollando, tienen contemplada la participación ciudadana para lo que es lo que es diseño, lo que es ubicación y demás. Bueno, varias cosas con respecto a la observación que nos mencionas. Primero, yo creo que el rol de la familia, el rol de la sociedad civil, como este movimiento que tanto me enorgullece, me invitó a este evento de jóvenes en Panamá y todo el movimiento de Unidos en Panamá, es vital en sociedades que quieren hacer grandes transformaciones. No es accesorio. Yo fui parte de esos movimientos, ayudé a gestar Todos por la Educación Colombia y valoro un montón la voz de otros actores. Entonces, de antemano la cuña, sigan, fortalezcanse. Un sistema educativo no puede tener una sola voz, tiene que conectar todas las voces. El rol de la familia, un súper reto. Yo aconsejaría allí, Brasil tiene un proyecto maravilloso que se llama Las 5 actitudes para cambiar la educación, que son actitudes que invitan a que los padres se integren. Muchos de los que aquí me oyen tienen el privilegio de ser padres, pero no con la cátedra tradicional de padres, que es como una cantidad de tareas que les ponen a los padres además de su quehacer. No, uno es el mejor inspirador de la vida de sus hijos, de sus sobrinos, introduciéndolos en relaciones sanas, en conversaciones profundas y significativas, en ejercicios diarios del trabajo que uno hace y cómo uno los integra. Entonces, yo les diría que el gran reto en Latinoamérica es familia y sociedad civil. Los movimientos tenemos que hacerlos fuertes. Son movimientos que no se pueden acabar de un día para otro, que tienen que darle voz a los que no tienen voz e integrar a la familia. Sobre los lugares, que era el otro tema que nos preguntabas, de dónde estaban localizados, en este momento estamos haciendo todo un estudio de compra de lotes, de verificación con los demás colegas de las otras carteras, para que cuando nos aprueben, si Dios quiere, el plan de desarrollo, luego de las discusiones, los honorables concejales, a partir del mes de julio, iniciar toda la gesta de compra, adquisiciones, uso de lotos públicos de Bogotá, para abrir los procesos públicos que permitirán contratar a quienes van a hacer las obras. En una de las diapositivas que yo les mostré, les mostraba que pues, esta presentación ustedes la van a tener, permítanme, se las ubico la diapositiva. Es lo que no les alcancé a presentar porque me estaba demorando mucho. Exacto, miren, entonces aquí está, mostrar mi pantalla, perdón, acá. ¿Sí? ¿La están viendo ahí? Sí, no, ya lo están viendo. Dale. ¿Ustedes están viendo la proyección? Sí, estamos viendo. Bueno, entonces miren, ¿qué variables tiene uno que tener de análisis para poder tomar estas decisiones? Densidad poblacional, poblaciones con niveles socioeconómicos más vulnerables, ¿dónde hay movilidad o no? Porque uno no puede hacer colegios donde los niños y las familias no tengan transporte público o no estén conexos a los desarrollos habitacionales. ¿Dónde tenemos déficits educativos? Donde nos hacen falta colegios de acuerdo a los cupos y las necesidades de jornada única y de primera infancia, porque pues no sé en Panamá, pero en Colombia realmente el tema de primera infancia se comenzó a posicionar hace 8 años, entonces pues ha sido un tema que requiere mucha nueva infraestructura, y el tema de jornada única, pues solo hace 2 años el gobierno nacional lo lanzó oficialmente, y pues gobiernos como Bogotá desde hace 3 años vienen trabajando en un programa de jornada extendida que se denomina 40 por 40, y la densidad poblacional media y alta. Estas son las variables que uno tiene que cruzar y conjugar para esta siguiente diapositiva, que es donde les muestro la infraestructura que vamos a hacer. Va a estar en unas localidades que, pues, para darles una dimensión, una localidad que es como, dicho en otro vocabulario, un gran barrio de Bogotá es como una ciudad capital del mundo, o sea, un barrio de Bogotá puede tener 1,5 millones de habitantes. Entonces, en estos tenemos Suba, Engativá, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme. También hay población rural y tenemos que hacer desarrollos que atiendan el tema de la ruralidad. Aquí les mencionamos que todo lo anterior va a ser acompañado con estrategias de mitigación de riesgos de deserción, de atención a grupos poblacionales, la revisión del uso del suelo. Y aquí ya que me diste tú esta palomita para poder terminar mi presentación, es que les he hablado mucho, algunas charlas TED que pueden servir para inspirar profesores, colectivos, que son de cómo cambiar el paisaje de la educación, cuáles son los nuevos retos. Sir Ken Robinson, yo creo que muchos de ustedes lo han oído, siempre es una persona que es cero tradicional y que lo invita a uno a innovar, a salirse de la caja, a pensar en otras cosas y actualizarnos el concepto de educación y escuela. Creo que con esto respondía a tu pregunta.
Muchas gracias. Bueno, aquí en Panamá hay otra pregunta. Hola, María Victoria. Tengo dos preguntas. Vamos a empezar por la primera. Tiene que ver con el hecho de que la tecnología ha avanzado, los métodos han cambiado, ya la contabilidad no se hace de la misma manera como se hacía hace 30 años atrás. Las computadoras no son lo mismo que son hace 10 años atrás. El celular hoy en día está en manos de niños, bebés, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted, porque nos ha hablado de la parte estructural, lo cual me parece excelente, pero cómo ustedes, o en tu experiencia, visualizas la educación del futuro, tomando en cuenta que todavía Latinoamérica, porque yo regresé el viernes de Colombia, todavía Latinoamérica sigue enseñando las mismas cosas de la misma manera que mis abuelos aprendieron, mis padres aprendieron y yo aprendí. Entonces mi hija está aprendiendo casualmente los mismos métodos, las mismas cosas, cuando realmente el mundo ya cambió. El mundo no es el mismo de hoy, no va a ser el mismo de 20 años. Estamos educando a nuestros hijos por la misma manera de educar de hace 40 años atrás. Bueno, muy buena pregunta. Miren, cuando uno le hablan de escuelas del siglo XXI, uno piensa que es solo tecnología. Error. Cuando uno le hablan de escuelas del siglo XXI, uno tiene que comenzar a tejer y para cambiar nuestras realidades varias cosas. Innovar no solo pasa por la tecnología, pasa por nuevos medios, medios relacionales, espacios, mentorías, redes de apoyo. Entonces yo les diría que los pasos, que yo creo que es reto de todos, ¿no? Primero el tema de los ambientes de aprendizaje, lo que hemos hablado hoy. ¿Cómo le vas tú a hablar? Eso se lo digo siempre a mi equipo, hasta en las presentaciones que usamos. ¿Cómo vamos a hablar cuando yo me voy a dirigir a un grupo de maestros de que yo quiero ser innovadora si yo no me apoyo de una presentación transmedia? ¿Y qué es una presentación transmedia? Donde tengo recursos de radio, digitales, de televisión. Entonces, primero es dar ejemplo desde la política educativa de cómo uno usa con sentido todo este andamiaje que hay de tecnología y de innovación para desarrollar la política. Segundo, tenemos maestros muy valiosos de hace 15 años, 20, 30 como maestros, y la salida es rechazarlos o decir que ellos no son personas que están orientadas a las TIC, no. Para eso entonces tenemos que trascender y que no solo sea la tecnología es un medio, sino otros medios de apoyo relacionales, que ahí es donde venimos a hablar de las redes de maestros, de los centros de innovación. Uno, ¿cómo le va a decir a un maestro que entienda a uno de sus hijos, y me estoy imaginando un hijo de ustedes de 12 años, que domina la tecnología? ¿Cómo le pido al maestro que está en la escuelita rural con todas las carencias, tratando de hacerlo mejor, si los espacios donde él va y se forma no tienen ni las condiciones mínimas, si nunca lo he acercado a un tablero tecnológico, a algo que le permita a él pensar que hay otras formas de hacer las cosas? Por eso es tan importante la red de innovación del maestro. Y en tercera instancia, pues yo creo que para nosotros dar ese paso tenemos que concentrarnos en saberes, y cuando estamos hablando de saberes es como combinar lo cognitivo y lo no cognitivo. Entonces, si uno tuviera espacios de aprendizaje, rectores y líderes de la educación empoderados que ven más allá de solo la tecnología, la innovación. La tecnología es un medio y el medio relacional es muy poderoso. ¿Centrados qué? En abordar el ser y el saber. Y solo para darles una abrebocas de lo que puede ser cuando gusten otra conversación, Bogotá diseñó las pruebas SER, las vamos a poner para que ojalá sean para todos los niños de la ciudad, son pruebas socioemocionales. Y allí tú puedes ir combinando y trabajando como los maestros, porque el mayor detonante del aprendizaje son justamente competencias emocionales. Entonces, si uno logra poner todo esto en agenda, uno está hablando del siglo XXI, uno lo puede hacer, obvio, hay que hacer una inversión pública, pero no está tan lejos de lo que los países latinoamericanos somos capaces de hacer si lo hacemos con buena gestión, con economía, con transparencia, y empoderamos a unos actores que a posteriori van a poder hacer de la tecnología el medio, y no solo la razón por la cual hablar de escuelas del siglo XXI. Cuando hablamos de mentores, de redes de aprendizaje, de redes de maestros, si ustedes me preguntan, me aventuraría a decir que con el uso de la tecnología, pero lo más poderoso es esta red de pares, de personas que aumentan su autoconfianza, que creen que son capaces de liderar el cambio y que con su know-how contagian a otros. Y esto no necesariamente es tecnología. Ok, perfecto, gracias. Disculpa que abortamos de tu tiempo. El tema de las formas de enseñar definitivamente ha cambiado o está en ese proceso. Y se habla mucho hoy en día de involucrar a los padres en el proceso de educación. Yo recuerdo que hace 30 años atrás
Mi mamá se sentaba solamente a corregirme las tareas y de alguna u otra forma, no sé si por actitud, creo yo que sí. Hoy en día soy un profesional que, Dios gracias, me ha ido bien. Pero, ¿qué pasa? Los tiempos en que mi mamá me enseñó o intentó enseñarme son totalmente diferentes porque hoy en día uno hace el sacrificio para mandar a sus hijos a una escuela privada. Y resulta ser que termina haciendo las tareas del papá. Y me he topado, no solamente con mi caso, con mi hija, sino con otros padres de familia también, que resulta ser que uno le pregunta al hijo, oye, pero vamos a hacer esto, avanza con esto, por lo menos una vez no la pregunta. Resulta ser que en Colombia, tiene a su hijo un colega en Bogotá que aparentemente es muy popular, muy famoso, digamos, él le ponen al chiquillo que está en, creo que, cuarto o quinto grado, que haga un resumen de la historia de México, de toda la historia de México, y al final el papá terminó haciendo el trabajo porque el chiquillo no entendía, y cuando él utilizó herramientas como YouTube y todo lo demás, al final el papá terminó haciendo el trabajo, el resumen, y no sé cómo terminó la historia con la nota, pero yo siento que hoy en día se está cargando mucho al papá y que el niño al final no absorbe realmente el conocimiento porque yo creo que de alguna u otra forma se ha enfocado la educación a la chica, donde embutir al niño de todo lo que se pueda aun cuando no aprenda. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Llenar de tareas para que o tratar de poner tareas para que el papá explique conceptos básicos? Y esa es la duda que tengo, porque me he pasado con mi estudiando y a la larga dice, pues creo que no entiendo. Y uso mucho metodología. Termino uno haciendo la tarea para chiquillos. Bueno, creo que el tema ya lo había mencionado y me toca con ustedes, me da mucha pena, pero tengo que seguir a otras reuniones con la alcaldía. Les mencioné el nuevo rol del padre de familia, el trabajo que estaba haciendo Brasil en torno a las 5 nuevas actitudes de la educación. Es un trabajo hecho por la Fundación Todos por la Educación Brasil, que justamente más que llenar de tareas a los niños y a los padres, encuentran los momentos de diaria interacción, momentos que van a ser muy útiles para detonar el aprendizaje, y no solo a nivel cognitivo, sino a nivel socioemocional. Eso sería lo que allí les diría. Y pues con todo el respeto les diría que puedo estar pocos minutos ya más con ustedes en esta conversación porque tengo que desplazarme hacia la alcaldía. Bueno, María Victoria, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto ha sido una gran experiencia para todos, de mucho valor. Es algo nuevo, no se está haciendo aquí en Panamá, por ejemplo, la planificación en la planificación de vivienda, incluir la parte educativa. Eso es algo que es un valor para nosotros, es una muy buena idea. Y, por ejemplo, el caso de Colón sería interesante dentro de la renovación que están haciendo la ciudad, incluirlo, al igual que en Chiriquí, como lo mencionaron. Y todo lo que tiene que ver con los pilares, los roles de la familia, sobre todo lo que es la parte del Centro de Innovación para el Docente. Son carencias, son oportunidades de mejora que están para nosotros y es buena idea copiar lo bueno que están haciendo en otros países de Latinoamérica. Porque como lo mencionaste, no todo tiene que ser igual como lo está haciendo Finlandia, sino que Latinoamérica también lo puede hacer. Bueno, muchas gracias y así concluimos el conversatorio. Nos hubiera gustado traer más tiempo, pero bueno, quedamos así. Muchísimas gracias a Rosana, a Unidos por la Educación, a todos los jóvenes Unidos por la Educación de Panamá, que para mí es un ejemplo y una ilusión para seguir trabajando con todos acá. Y les agradezco y espero estar en muchos espacios donde pueda aprender con ustedes y compartirles lo que vamos avanzando.
Cierres, pero hagan una prueba de ver si pueden mover. Al profesor, el doctor Juan Rosemena, la Ciudad de Isabel,